Bienvenidos a Energía 21. Hoy es un programa que acompaña el surgimiento del Ministerio de Energía, un evento para el país. Por primera vez vamos a tener un ministro de Energía que va a contemplar todas las necesidades que hay en el país sobre la materia energética. Una de ellas es la diversificación de la matriz. Entonces, desde este espacio vamos a augurarle éxito al ingeniero Aranguren, hoy ministro de Energía, y a todo su equipo, porque el éxito de ellos también va a ser la tranquilidad de toda la ciudadanía. Entonces, hoy vamos a dedicarle nuestro espacio al tema de la Ley de Energías Renovables, una ley que se sancionó hace muy poco tiempo, la 27.191, y que exige una reglamentación. Estuvimos con nuestras cámaras en el momento en que distintas instituciones vinculadas a las energías renovables hacían su postura frente a la reglamentación de la ley. De eso vamos a hablar en nuestro encuentro. Primero, ¿quién lo hace posible? Presenta Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles. La Ley de Energías Renovables, la 27.191, dice que los grandes usuarios deben comprar el 8% de la energía que consumen que provenga de fuentes renovables. Entonces, eso va a motorizar que en el mercado haya oferta de energía proveniente de las renovables, principalmente de la energía eólica. La industria nacional está alerta diciendo: nosotros podemos abastecer mucho de ese 8%, pero no sabemos si podemos cumplir al 8%. En el momento del debate sobre la reglamentación de la ley, al primero que escuchamos es al doctor Érico Espinadel, presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica, quien expone su punto diciendo que la Argentina y la industria nacional puede hacer un esfuerzo para cubrir ese 8% de demanda que va a ser necesario para satisfacer a los grandes usuarios. Lo escuchamos. Pero como Einstein bien decía, hay dos cosas que son eternas: la estupidez humana y el universo, aunque en este segundo caso tengo mis dudas. Bueno, lo que nos une en última instancia a todos es una palabra que en muchos diccionarios no figura, pues a propósito la puse sin acento. Es una ética profesional. Es una ley que está comprendida dentro de la ley de Hooke. Si nos olvidamos la ética, nos pasamos del límite de influencia y se acabó todo. En este momento nos están diciendo que, señores, con esta ley les fijamos un plazo. Para el fin del año 17, ustedes tienen que cumplir, al menos los grandes contratistas de potencia, con ese 8% obtenible a partir de fuentes renovables. Entonces, ¿qué hay que hacer? Única solución en este momento parecería que es importar molinos. Con la capacidad de producción de la fecha a la fecha de la industria nacional, voy a demostrar con 4 o 5 números, es totalmente imposible cumplir el plazo del 8% para el año 2017. Ese dato de cabeza es para el año 2014. El 8% de esos 132 es solamente 10.000 y pico de gigawatt hora. Bueno, significa que lo que los molinos producen en el balance del año es el 40% de lo que con su capacidad podrían producir en el supuesto de que el viento soplase con la intensidad adecuada para que el molino esté en su potencia nominal. En la práctica es el 40%, o sea que esos 1.200 los tengo que convertir a 3.000. Eso significa necesito estar instalados para el fin del año 2017, 3.000 megawatts en molinos. Nuestro mayor fabricante, INSA, tiene una capacidad de producción de 100 unidades de 2
1 megawatt por año. Con esa capacidad, en lugar de 2 años, tendríamos que estar 14 años. Por eso, la reglamentación de esta ley debe fijar que hay una cantidad de cosas, por ejemplo, las bases y las torres, que hay posibilidad de que la industria argentina los produzca en términos y en cantidad suficiente. El montaje, no vamos a pretender que sean solamente argentinos. Necesitamos también la mano de obra intelectual, aunque sea, de alguien que fabricó ese molino, para ayudar a la mano de obra nuestra. Con la compra de los molinos, debo desarrollar la industria nacional para que pueda cubrir la demanda sucesiva que vaya creciendo. Si así no hiciéramos, sería el requiem para la industria argentina. Nuestros descendientes y la patria nos la van a reclamar. Y Sebastián Valente del INSTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Área Renovables, expone en el Congreso los puntos fundamentales de la ley y los objetivos. Lo escuchamos. Repasar los objetivos principales de la ley, de la 27191, siendo la modificación de la 26190. Principalmente generar las condiciones para que se dé ese 8% de energía renovable, cambiando la fecha, es decir, del 2016 al 2017, y establecer una nueva, es decir, además se agrega un nuevo régimen de fomento a las energías renovables. Del 2017 al 2025, una escala proyectada hasta el 20%. El segundo objetivo es promover el desarrollo de proyectos, sorteando aquellos obstáculos que se encontró durante todo el avance del marco normativo desde el 98 con la ley 25019 hasta 2015 con la 27191. Pasamos por sucesivas leyes y sucesivos decretos o resoluciones de Secretaría de Energía. Disminuir la salida de divisas, ¿no?, en la balanza comercial nacional. Un primer punto clave es la ampliación del elenco de las fuentes renovables. En la 25019 en 1998 anuncia un régimen de fomento que luego la 26190 lo toma y lo hace un poco más operativo. En ese sentido, la 27191 amplía el elenco que mencionaba la 26190, haciendo primero la diferencia, ¿no?, entre solar térmica y solar fotovoltaica. Eso está en la 27191. Además introduce la undimotriz, las corrientes marinas, la generación con biocombustibles. Contemplando una escala del 3% anual de la demanda energética, alcanzar el 8% de 130 teravatios de los que mencionaba Erico, son 11,3 teravatios, ¿no? O esos teravatios hora, hablando de energía, perdón Erico, no quiero herir susceptibilidades, o esos 3.000 y pico megas de potencia. Se crea un fondo fiduciario, ¿no?, que viene a aclarar un poco aquello que ocurría en la antigua ley, en la 26190, en cuanto a el otorgamiento de avales y garantías, ¿no? Allí está en el último punto, pero es de alguna manera lo que, a mi criterio, modifica el núcleo duro que no pudo hacerse en la 26190, formalizarse desde el lado ejecutivo, y tiene esa intencionalidad, ¿no? Cabe aclarar, en base a la disyuntiva que planteaba Erico en un principio, la exoneración de los derechos de importación no solo para máquinas enteras o bienes, sino para piezas y componentes. Entonces todo aquel que quiera desarrollar un componente de una máquina va a poder importar con ciertos beneficios esos componentes. CAMESA dispondrá de los mecanismos para la diversificación tecnológica y geográfica. Ahí entra no solo una tecnología, sino tratar de agregar un régimen de fomento e incentivo desde el Poder Ejecutivo, articulado desde el Poder Ejecutivo a otras tecnologías y en todas las provincias.
Y el ingeniero Gustavo Gil del INTI, Áreas Renovables, también expone sobre los fondos, el FONDER, un fondo específico que se crearía, y el tema de la industria nacional. El fondo es un tema que, como decía Sebastián, se intenta mejorar aquello que no funcionó, que no se pudo operativizar con el fondo de la 26.190, pero hay que recordar que la ley ni menciona que existe esto, ¿no? Esto sigue ahí, ¿no? Sigue ahí, es decir, acá hay dinero que no sabemos dónde está, bueno, habrá que ver qué pasó con ello y si se puede operativizar esto. Quizás con la misma metodología de lo que propone el FODER, que es el nuevo fondo fiduciario que establece la ley. Lo que es importante del nuevo fondo es que se constituye, por supuesto, ¿no?, con otra relación de fuerzas, arma un comité ejecutivo y demás, pero hay que tener presente de que el fondo está para financiar proyectos, pero también para adquisición de bienes de capital y para fabricar equipamiento. Lo que falta definir cómo se establecen las prioridades, ¿no? Si, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la plata para un lado o para otro? Bueno, para fomentar hace falta plata, el fondo tiene que ser ejecutado en la dirección correcta, con los criterios que se establezcan, y creo que este colectivo puede ser parte de que aporte el insumo para establecer esos criterios. Se pudo corregir aquello que me parece se había presentado mal de alguna forma, porque parecía que la ley solo establecía la exención de derechos de importación y que no generaba ninguna condición para la industria local. Hay un sector industrial presente, tanto electromecánico, como de piezas y partes específicas de energía renovable, y que bajo esta redacción del articulado es muy probable que la única vía que le quede es el recurso para demostrar si estoy yo acá. Digamos, ¿no? Bueno, tendría que ser un mecanismo mucho más ágil, decir, bueno, sí, estás acá, ¿qué tenés? Si esto está, lo verificamos, lo medimos, y ahí sí, digamos, ¿no?, que sea mucho más automático el proceso. Es que nos parece necesario que haya un ámbito permanente de planificación estratégica para poder identificar cuál es ese escalonamiento de integración de la industria nacional en toda la cadena de valor de las energías renovables. Y esto tiene que estar predefinido, tiene que haber un plan, ¿no? No podemos construirlo sobre la marcha. Con lo cual, la propuesta de este espacio es que nos parece este es un eje muy importante a proponer a reglamentación o instruir a otro órgano de gobierno para que inicie con un plazo cierto, con todos los organismos de ciencia, técnica, con la industria, con las cámaras, un plan de integración que acompañe el desarrollo de las energías renovables, o vamos a avanzar un poco a los golpes con el riesgo que supone que siempre gana el más fuerte, ¿no? Marcelo Álvarez, presidente de CADER, plantea en esta reunión donde se discutía sobre la reglamentación de la ley que pareciera que esta ley está sustituyendo una fuente energética por otra. Él dice, la ley tiene que procurar la diversificación de la matriz, en alusión a que también se contemple todas las otras fuentes energéticas renovables, no solamente la energía eólica. Lo que va a ver el mercado, y para mí es uno de los grandes aspectos a señalar, es que el gran usuario, sea 32% de la demanda o 20% de la demanda proyectada en función de los avances que están habiendo, de la evolución del mercado, lo que va a hacer es ajustar el precio de valor de mercado actual de la tecnología que sea, y no en función de la curva de aprendizaje de la diversificación tecnológica. Puesto en responsabilidad en cabeza del cumplimiento para evitar una multa de un gran usuario, salvo virtuosas excepciones, el privado va a tomar en función del precio presente de mercado y no de la proyección de la curva de aprendizaje. Esto hace que en vez de ser una ley que diversifique la matriz, genere una sustitución de una tecnología por otra. Como bien se decía al principio, y yo creo que es un error fácil de cometer porque se toma la ley básicamente como eólica. Es más, en una discusión en el CEARE me decía, ¿por qué no le cambiamos directamente el nombre en vez de ley de promoción de renovables, de promoción eólica? Y es más fácil de ajustar la reglamentación. Porque
En lo que hace a grandes usuarios, en términos de precios de mercado, a las tasas actuales, con las barreras actuales, la única que puede meterse en los $113 más los beneficios es la eólica de potencia. Entonces, no es el objetivo deseado desde el sector. La diversificación de la matriz es diversificar pensando en el futuro de mediano plazo, y para eso hace falta, en tecnologías emergentes, ponderar por la curva de aprendizaje y no solamente por el valor presente. Eso es al menos lo que debiera ser un estado presente, y no simplemente dejar a que el mercado decida solamente en términos del valor presente de mercado. La ley de promoción de renovables lo que va a generar es una discusión que mejor empezar dándola dentro del sector, es cómo articulamos virtuosamente una curva de aprendizaje que demanda necesariamente importar bienes de capital, pero que debiera demandar también necesariamente defender la industria local con un plan de industrialización. Lo que ha pasado históricamente es el huevo, la gallina y la paz de los cementerios. O sea, se generan unas barreras cuando hay decisión política de defender la industria local. Se cierra todo el mercado, no se importa nada, no tengo condiciones para financiar la industria local no tiene mercado suficiente para crecer, no se dan las inversiones, no pasa nada. Cuando quiere importar todo, el miedo genuino del sector es todos los subsidios van a terminar en China, no importa nada, otra vez la paz de los cementerios. Tenemos que articular de forma virtuosa el apoyo a la industria local con estímulos fiscales, con estímulos financieros, pero con metas a cumplir de productividad y de eficiencia, que casi nunca lo hacemos, y al mismo tiempo, en el transitorio, lograr importar bienes de capital como para que haya mercado. El empresariado local va a poder invertir en aumento de capacidad de producción local cuando el mercado local exista en términos relevantes. Con el tamaño actual del mercado nadie va a hacer eso en términos muy significativos, y vamos a seguir teniendo inversiones marginales. Julio César Durán, investigador de la CONEA, dice que disiente con Spinadel, el presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica, porque esta ley debe procurar la diversificación de la matriz. Y Spinadel sostenía que la diversificación de la matriz debe ser un objetivo a ser considerado, pero en primer lugar, para cubrir ese 8% que exige la ley, lo que más a manos tenemos son las fuentes eólicas. Julio Durán, Comisión de Energía Atómica, Universidad de San Martín. Cortito, y si bien se dijo, lamento que voy a polemizar un poco con Erico. Yo creo que el discurso central de los que promovemos las renovables tiene que pasar por la diversificación y no por la fuente única. Y si bien, como bien dijo Marcelo, esta ley parece ser más una ley eólica que de renovables, deja abierta una puerta a través de la parte que tiene que manejar CAMESA, donde no hay una tarifa límite. O sea que en ese sentido es clave el tema de la reglamentación para tratar de promover la diversificación a través de esa puerta. Y el otro punto que quería mencionar es que más allá del límite de $113, hay fuentes de energía que en otros países ya compiten con ese número, que depende muy fuertemente de las condiciones de contorno, no solo la eólica. Entonces el punto clave que quería remarcar es no nos sumemos al hecho de que la ley es una ley eólica, sino que hablemos en general de diversificación. Gracias. También escuchamos a Fernando Salgado, de la empresa SolarTech, quien dice que es muy importante cuidar la mano de obra en la industria nacional. Porque hay un tema en el que no hemos hecho pie, pero que seguramente ya lo habrá interpretado de las exposiciones anteriores, es que si ese 8% que exige la ley no es cubierto por la industria nacional, obviamente van a comenzar a ingresar equipamiento del exterior. Y ese equipamiento del exterior que viene montado es mano de obra que se genera en el exterior. Hay argentinos que dicen, no, hagamos que se cubra con mano de obra nacional de la industria nacional ese 8% que la ley exige. Yo coincido con Enrico de la parte industrial argentina, que la ley
quita aranceles de importación para todos los productos, y aunque también dice que para maquinarias y componentes, para producirlos, obviamente es mucho más rápido comprar un bien terminado que comprar maquinaria y equipamiento para producirlo. Con lo cual yo ahí veo un problema y no veo el beneficio tan grande de quitar los aranceles a la importación. Y segundo, que si quedase, porque ya está puesto en la ley, la reglamentación es muy importante porque no sería la primera vez que se importan para un fin y terminan en otro. Es decir, importan productos para un determinado proyecto que después terminan vendiéndose en otras cosas. Con lo cual, yo creo que el control aduanero es prácticamente imposible, el seguimiento posterior, no la entrada de la mercadería, pero sino el seguimiento posterior. Y no va solamente para los paneles solares o los generadores eólicos, sino para otros componentes como transformadores, etcétera, que en Argentina hay muchas fábricas establecidas y que se verían perjudicadas por este mecanismo. Así que yo creo que de la ley, de todos los puntos que hay para discutir, este es uno muy crítico, que hay que tener mucho cuidado porque no vamos a generar trabajo local, que es lo que necesitamos. Y consideramos que este punto, corregirlo con la reglamentación, es muy complejo. No digo que imposible, pero es complejo. Y también el doctor Carlos Badano, que dice, bueno, contemplemos la limitación a las centrales hidroeléctricas de 50 kilovatios, a las pequeñas centrales. En síntesis, la idea básica de impulsar la ley es positiva, ¿no es cierto? Pero por otro lado hay algunos temitas que quedan afuera ya de entrada. Por ejemplo, la limitación de la potencia hidroeléctrica a 50 megavatios restringe mucho la posibilidad de integrar centrales híbridas hidroiónicas, por ejemplo, aprovechando los grandes aprovechamientos hidroeléctricos que existen en la Argentina, ¿no es cierto? Tipo Chocón, Cerro Colorado, Aricura, Piedra del Águila, todos estos, impulsando las centrales de bombeo, que se puede, todos sabemos que son reversibles, que puede funcionar como generador, puede funcionar como motor, mientras se bombea, se optimiza el rendimiento y la performance de la central hidroeléctrica, y que yo creo que es un temita que habría que buscar la vuelta, porque por supuesto que es imposible, o buscar algún tipo de modulación para que entre dentro de N cantidad de módulos de 50 megas. Ese es un tema. Y el otro tema está relacionado con que hay dos aspectos centrales acá. Uno es el objetivo de lograr el 8% para el 2017, eso es un tema, en potencia. Como ha comentado Erico, es muy difícil lograr ese objetivo porque se mezcla el objeto del compra nacional también y todo esto que en realidad la capacidad de fabricación, me refiero a lo iónico exclusivamente, ¿no? Argentina está en el orden del 10% anual de eso, entonces es imposible. Entonces, se necesita la incorporación de máquinas importadas. Ahora, de las máquinas importadas también habría que darle alguna luz, que no lo permite la ley, la incorporación de generadores, estamos hablando de máquinas de potencia, ¿no? De usadas, nuevas y usadas. Y acá expresamente quedan afuera. Entonces, pienso que también sería otro elemento, porque con ese mecanismo se lograría lograr el objetivo de la potencia para el 2017 ajustadamente, ¿no es cierto? El ingeniero Rubén Fabricio, presidente del clúster eólico, habla de la importancia del desarrollo de la industria nacional. Es una gran oportunidad que se da para la industria nacional. Una industria que está distribuida en todo el país. Unos construyen unas piezas, los otros construyen otras, pero es una gran movilización toda la que se genera a partir de la energía renovable. Entonces Fabricio destaca la importancia de desarrollar la industria nacional, hacer pie en esto. Entendemos que, como señaló la gente del INTI, el tema de la definición clara y operativa del contenido nacional es importante, ¿no? Ahí se establece un beneficio para el desarrollador que incorpora producción nacional. Eso tiene que estar claramente definido, quién es la autoridad de aplicación y cómo se va a hacer de una manera ágil.
La ley excluye a la obra civil, entendemos que también se tiene que excluir el transporte y el montaje, que naturalmente se van a hacer en la Argentina, entonces se va a hablar solamente del equipamiento electromecánico, si no, digamos, va a quedar disfrazado el componente local con elementos que naturalmente se van a hacer en la Argentina, entonces no se va a promover el desarrollo local de la industria y el empleo argentino. Respecto al financiamiento, que es otra de los puntos claves por los cuales la actividad no se ha desarrollado, se habló del FODER, entendemos que la ley dice que se va a aplicar a proyectos prioritariamente que integren producción nacional. Yo creo que eso debería la reglamentación ajustarlo y no permitir que fondos del Estado se utilicen para parques que se hagan con equipamiento importado. Entonces no debe ser prioritariamente, sino que debe ser exclusivamente para proyectos que incluyan producción nacional. Y además, como el FODER, aunque no arranca en cero, los fondos que hoy estarían, cuando se implemente la ley, los fondos que estarían disponibles ni siquiera cubrirían la capacidad ociosa hoy de la industria nacional. Entendemos que debe engordarse, por ejemplo, incluyendo explícitamente las multas que se le cobran a los grandes usuarios, digamos. Sería ilógico que el aparato productivo que opera en la Argentina pague multas y eso no se aplique al objetivo fundamental de la ley, que es la generación de energía eólica y el desarrollo de la industria nacional. Y por último, respecto a las exenciones de importación, antes de la ley, los aerogeneradores tienen arancel de importación cero, se importan al 0% el aerogenerador completo. Por lo tanto, el impacto que impone la ley es sobre los otros equipamientos no específicamente eólicos. Por ejemplo, la subestación eléctrica, que hay una amplia capacidad productiva en la Argentina. Entonces, digamos, eso es transitorio, es hasta fin de 2017, pero hay que trabajar a futuro en el ordenamiento del nomenclador arancelario argentino. Hoy está castigada la producción en la Argentina de aerogeneradores porque el aerogenerador completo entra al cero y los partes, equipos e insumos, aún los no producidos, tienen alto arancel de importación. Entonces eso es una protección inversa. Entonces eso a futuro, no sé si en la reglamentación o de manera paralela, hay que trabajar en modificar ese esquema arancelario para garantizar por lo menos igualdad de oportunidades de la industria nacional. La reglamentación de la Ley de Energías Renovables está a punto de salir. Luego que salga, por supuesto, vamos a comentar con ustedes cuáles han sido los resultados. Lo que vimos hoy fue la discusión de distintas organizaciones vinculadas al tema de renovable que se sentaron para esbozar lo que la reglamentación debe considerar. Nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. Hasta entonces. Presentó Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles.